porque era un pan que se había formado en una atmósfera, ya que Abraham no solamente fue que compartió pan y vino, sino que había generado una atmósfera de guerra, ya que él venía de la guerra y no había terminado de librar la guerra hasta que comió ese pan. Quiere decir que era una atmósfera donde se determinaría el destino de las próximas generaciones. Amén. Vamos a leer aquí en Romanos 13, 12. Entonces, dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz. Este versículo fue un versículo que nos estuvieron hablando y enseñando conforme a que en la atmósfera de la mesa, quiere decir que no es algo que se nos da así nomás, sino que es una atmósfera que se genera, y hay una atmósfera de guerra. ¿Qué sí quiere decir? Bueno, estoy sentado a la mesa, ¿recibo ya mi porción? No sería así tan fácil, sino que tengo que tomar una determinación, porque voy en una condición y en una actitud. ¿En qué actitud? De guerrero, ya que esa atmósfera a mí me producirá y me entregará cosas determinantes para mí y mis próximas generaciones. ¿Amén? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos aquí, dice que la noche está avanzada, desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos con las armas de la luz. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de este versículo, ya que todo el fin de semana vamos a estar hablando de la mesa. Porque una de las cosas que vemos aquí, dice que la luz tiene armas. Vistámonos con las armas ¿de qué? De la luz. Cuando nosotros vimos a Abraham con Melquisedec, él dice que comieron el pan ¿de qué? El pan lején, y era pan de guerreros. Eso quiere decir que de alguna manera los guerreros son ¿qué? Armados. Si usted va al libro de Efesios, capítulo número 6, versículo número 12, dice que nosotros nos vistamos con toda la armadura, dando así a entender que dentro del mundo espiritual se nos habla como a guerrero, como a soldado, y se nos habla también de toda la indumentaria que debemos portar. Aquí aclara nuevamente de que hay armas y que somos guerreros. Uno dice, bueno, ¿cómo yo me convierto en ese guerrero y cómo se me otorgan las armas? Fuimos para atrás y miramos que el primero que tuvo una guerra y ahí fue puesto como un guerrero, quiere decir que se libró una batalla en el aire, fue Abraham, cuando simplemente compartió una santa cena que, viéndolo literalmente, parecía que era nada más que pan y vino, pero detrás de ello había la conclusión de la guerra que estaba casi ahí en la puerta. Quiere decir que había sido una batalla y la termina de librar Abraham cuando ahora ya no era con las armas que estaban peleando, sino que ahora se convierte en un guerrero donde tiene que determinar el futuro de ¿qué? De sus generaciones, de la gente, y pelear otro tipo de guerra ahora sentado a la mesa, y a través de comer ese pan, él libra una batalla
donde esa batalla a nosotros nos hizo heredero, nos hizo sacerdote, nos dio legalidad, nos dio derecho hasta ahora. Amén. Entonces, quiere decir que nosotros en una atmósfera de pan, de mesa, somos portadores de armas. En esta noche vamos a hablar un poquito de eso, seguramente mañana hablaremos de las otras cosas que ganó Abraham. Dice así, volvamos a leerlo otra vez. La noche está avanzada y se acerca ¿qué? El día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cuando vemos así decimos, bueno, ¿qué serían las armas de la luz? Cuando vemos la luz, directamente lo adjudicamos ¿a quién? ¿Quién sería la luz? El Señor y ya está. Entonces quiere decir que el Señor de alguna manera nos ha dado armas. Dice, vistámonos con las armas de la... Él que es luz nos ha dado. ¿Y cuáles serían? Primeramente, uno dijera bueno, a ver, las armas que me dio primero son los dones. ¿Estaría bien? Sí. ¿Pero son las únicas armas? No. Me ha dado más. Entonces, vamos a ver en una atmósfera de mesa, entonces, las armas que Él me ha entregado. Porque esta noche es una noche donde usted se va a armar hasta los dientes. ¿Para qué? ¿Para qué se va a armar? Porque hay una guerra, una atmósfera en el aire, donde hay destinos de próxima generación. Quiere decir que, así como esta mujer, la sinofenicia, se acercó al Señor Jesús y le dijo, mira, mi generación está gravemente atormentada y la persiguen los espíritus inmundos, entonces necesito la herramienta o el arma correcta para traer libertad. Y el Señor le dijo, bueno, esta arma es un pan. ¿Y qué pan es? El pan que está sobre la mesa. Entonces, ella tenía que tomar un pan que se generaba en un ambiente. No solamente un simple pan, sino que dijo, lo que cae de la mesa. Y lo pudo al final alcanzar. ¿Sí? Cuando nosotros vemos acá dice así, la noche está avanzada, entonces quiere decir que en este solo versículo encierran, mire las cosas que encierra, dice que hay que desechar las obras de las tinieblas, vestirse de las armas de la luz. Quiere decir que lo primero que hay que hacer es que desechar las tinieblas y vestirse de las armas. Entonces quiere decir que primero hay que desechar, vestirse y ahí después de las armas de la luz. Entonces quiere decir que nos está hablando cómo se genera un ¿qué? Un ambiente. ¿Y cómo se generaría? Primeramente, desechando, vistiendo y armando. Desechando, vistiendo y tomando las armas. Y agarrando las armas. Y poseyendo las armas. Amén. Miren, vamos a leer primero lo que es las tinieblas. En Efesios, capítulo número 6, versículo número 12, dice así, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
aquí el apóstol aclara algo, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni... El no tener lucha contra sangre ni carne está hablando entonces que para crear o generar un ambiente de mesa no habría que estar luchando con las cosas de ¿qué? Tóquese así. De la carne, porque uno dice, bueno, la lucha contra la sangre y la carne, apóstol, ¿qué sería? Que no me saludaron, el hermano, mi amigo, mi mamá. ¿Qué sería la lucha contra la sangre y la carne? Dice que la carne lucha contra el espíritu para hacerlo lo malo. Entonces, pero dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Quiere decir que de alguna manera nosotros nunca podríamos quedarnos detenidos en problemas de ¿qué? Que son de la naturaleza caída. Vio que uno dice, bueno, ¿cuántas veces uno está años luchando con un pecado? Uno dice, bueno, eso es la lucha que yo tengo, el principado, el demonio que Dios no puedo librar y que Dios me ayude. No, si dice que nosotros no tenemos esa lucha. ¿Qué nos está hablando entonces la palabra? Cuando nosotros llegamos a Él, a su presencia, Él dice que nos hace que morir y resucitar a la nueva vida. En el camino, en la trayectoria del Señor, serán todas cosas a través de decisiones y determinaciones, y su bendita palabra irá tratando, lavando, y irá ayudando a los hombres a ir saliendo de todo ¿qué? En donde estaba muerto en delito y en... Pero ¿sabe cuántos se meten en una guerra de qué? De pecado. Imagínense que muchas veces alguien tiene algún problema de decir, bueno, a ver, tengo un problema de tentación, ¿qué hago? Me echo sal, pongo la Biblia, una cruz en la puerta, me pongo un crucifijo en la frente, creyendo que esa sería la que una lucha, pero dice que nosotros no tenemos lucha contra la sangre ni la carne. ¿Estaría solamente hablando del resto o con la primera carne que dice que nosotros realmente va contra el espíritu? ¿Cuál es? ¿Esta? La suya. ¿Cuál es? La naturaleza caída. Ahora, la naturaleza caída, esta naturaleza natural, va siendo mudado, dice, cuando el hombre interior va produciendo los cambios. Quiere decir que para que uno deje el pecado, para que uno deje algo que siente que le es peso, tiene que hacer crecer ¿qué? El hombre interior. Cuando hace crecer el hombre interior, eso dice que muda al hombre exterior. ¿Sabe que en algunas partes dicen, bueno, a ver, ¿qué problema tenés? Te vamos a tratar de esta manera, de esto otro, retrocede tú a tu pasado, vayamos aquí, vayamos allá, pide perdón. ¿Usted sabe que eso no funciona? Porque la única manera de que yo sea restaurado en aquello que es contra el espíritu, lo que va contra el conocimiento, lo que va contra el destino de Dios, lo que va contra el propósito, la única manera que sea mudado, que sea cambiado, es que yo haga crecer ¿qué? Mi hombre interior. ¿Y cómo hago crecer mi hombre interior, mi hombre espiritual? A través de su palabra, a través de su conocimiento, a través de su entrega, a través de su búsqueda, a través de su oración, a través de su intercesión. Entonces, cuando yo hago crecer mi hombre interior, afectará a mi ¿qué? Todo lo que va contrario al hombre exterior. Entonces, en realidad, no es una lucha que yo tengo con las cosas que florecen dentro de mi naturaleza caída, sino que es una cuestión de decisiones y determinaciones y de entrega en el hombre interior. Por eso que aclara aquí el apóstol, le dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
sino que es contra principados, contra potestades. Y alguna vez predicamos de esto, no me voy a meter ahí. Pero una de las cosas que aclara es, dice ahí, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entre los rangos que aquí nombra, usted sabe de que el Señor, Él solamente dice que cuando fue en la cruz del Calvario, Él expuso públicamente nada más a las potestades y a los principados. No dice nada de los gobernadores y de las huestes celestiales. ¿Por qué? Porque eso eran como demonios o situaciones que el hombre podía por sí desde antemano vencer. Quiere decir que lo único que él le tuvo que traer luz fue entre los principados y las potestades. Quiere decir que en cambio en esto, los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad era algo que el hombre desde un principio de la creación tiene la capacidad de ¿qué? De vencerlo. ¿Por qué? Porque dice que el Señor Jesús desde un principio Él era la luz y dice que hay un gobernador de tiniebla, pero cuando usted mira dice que la luz hizo correr y se expandió toda la tiniebla. Aún en el libro de Génesis dice, bueno, y fue la luz y las tinieblas. Entonces quiere decir de que siempre la luz tuvo una autoridad sobre ¿qué? Sobre todo atmósfera de tinieblas. Pero el apóstol aquí lo tiene que aclarar. Y dice de este siglo. Usted sabe que un siglo es 100 años, pero aquí dice que es tiempo, pero también siglo está hablando un ¿qué? ¿El fin de qué? Como un ciclo de ¿qué? Una infinidad de tiempo. Quiere decir que puede ser un número o una ¿qué? Infinidad. Quiere decir que continuamente habrá un presente de ¿qué? De tinieblas. Amén. Mire, vayamos ahí a la palabra siglo. Ve, mire, tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siglo, universo. Era, edad. Quiere decir que un siglo es un periodo de tiempo o una ¿qué? O una corriente de este ¿qué? De este mundo, una eternidad o un ¿qué? O una era o una edad o una extensión. ¿Sí? Eso es un ¿qué? Un siglo. Quiere decir que cuando dice un siglo, dice ¿qué? La corriente de este mundo. Entonces dice, mira, con los gobernadores de este siglo. Que decir, es verdad, un siglo, uno lo mira en el diccionario español y dice 100 años. Eso es un siglo. Pero cuando uno mira, dice, en lo profundo, dice que es un siglo, ha sido una ¿qué? Una corriente. Entonces, pero dice que hay una corriente que es de ¿qué? De tinieblas. Y esa tiniebla dice que tiene un ¿qué? Ejerce un gobierno. Entonces quiere decir que tiene su estructura. El gobernador de este siglo. Pero dice que nosotros nos tenemos que vestir de todas las armas de la luz y dejar todas las obras de las tinieblas. Quiere decir que las obras de las tinieblas es la corriente de ¿qué? De este siglo. Amén. La corriente de este siglo. La corriente de este mundo. La eternidad. ¿Qué más es? La corriente, mire, un periodo
Eso es que presente o futuro, dice que es un siglo, un periodo. Amén. Mire lo que dice acá, Colosenses 1:13. Así usted va entendiendo en esta noche. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón del pecado. ¿De qué dice que Él nos libró? Nos libró de la potestad de las y nos trasladó, dice, al reino de su Hijo, donde ahí somos equipados, armados, donde ahí tenemos mesa, donde ahí tomamos las armas de su poder, donde ahí tomamos la libertad, donde ahí tomamos la próxima generación, donde ahí libramos las batallas en el mundo espiritual, donde ahí las cosas que son invisibles se hacen visibles porque Él me ha dado cosas y me ha equipado. Quiere decir que dentro, alrededor de nosotros hay un mundo invisible que está y está latente. Cuando uno se presenta en una ciudad, cuando uno se presenta frente a la adversidad y frente al enemigo, el enemigo sabe si tú estás desarmado o... ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual donde tú tienes toda aquella artillería que Dios te dio a través de atmósferas de mesa. Y las mesas se hacen a través de convenio. Quiere decir que Abraham hizo un pacto con Melquisedec. ¿Y por qué fue? Entonces la atmósfera de mesa se hace a través de ¿qué? De un convenio. ¿Un qué? Es una atmósfera de pacto, donde yo me presento, genero una atmósfera porque estoy en una condición también de hijo, y eso a mí me entrega armas, me prepara para guerrero, me prepara para guerrear, me prepara para tomar, para ser vestido, para tomar la armadura, me prepara para librar, me da espada, me prepara, me da el derecho, me da derecho sobre las cosas, le da derecho a mi próxima generación. ¿Cuándo? Cuando hay una atmósfera de mesa. Pero ¿quién la tiene que generar? Somos nosotros. Porque Él está ahí, ¿sí? Entonces dice, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora vamos otra vez ahí. Mire lo que dice acá. En Efesios 5:11. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de quién, de los que lo hacen también en secreto. ¿Qué quiere decir? Que las obras de las tinieblas tienen una característica. ¿Cómo son? Dice, sin frutos. Mira lo que dice acá, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos
vio que hay una gran, ¿qué? Atmósfera de tinieblas. Por eso él dijo, mira, tienen que dejar toda obra. ¿Y obra qué es? Obras son hechos. Obra es fruto. Dejen toda obra de tinieblas y vístanse con las armas de la luz. Prepárense. Y cuando vemos las obras de la tiniebla, quiere decir que la obra de la tiniebla es algo que está ahí, latente. Uno dice, bueno, ¿qué era tiniebla? ¿Qué es el gobernador de esta tiniebla? Porque cuando nosotros vamos en Efesios, capítulo número 6, habla de diferentes rangos de malicia o de maldad, porque dice los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes de maldad. Entonces quiere decir que no habla en uno general, sino que habla que hay un gobernador de las... Pero dice que es de qué? De una temporada presente o pasado, ¿en dónde? Cuando habla de las principados y de las potestades, un nivel. Cuando habla de los gobernadores, el gobernador de las tinieblas es otro, atmósfera. Y dice después de las potestades de la maldad, dijo, en las regiones, otra. Ahora, el gobernador de la tiniebla, ¿qué trae en realidad en la atmósfera de qué? En la corriente de este mundo, ¿qué trae? ¿Qué es la tiniebla? Oscuridad. Entonces, la tiniebla es de alguna manera ausencia de... Porque Satanás, el diablo, quiere decir en las formas que él usa como cuerpo. Usted sabe que el Señor Jesucristo es un cuerpo donde él en el cielo tiene una forma, una atmósfera genera, baja aquí abajo, genera otra atmósfera con su iglesia. Satanás, el diablo, imagínense que gobierna, dice, las regiones celestes, tiene una atmósfera, pero dice que después habla de la densa tiniebla que hay ¿dónde? En esa densa tiniebla dice que él es gobernador. De otra manera se lo dice que es un Dios del mundo. ¿Por qué? Porque dice que ciega entendimiento. Y uno dice, ¿cómo ciega el entendimiento? Por la falta de... Porque dice que lo ciega para que no resplandezca la... Entonces, quiere decir que en la atmósfera Satanás de acá, cuando él ocupa las tinieblas, es para traer de alguna manera desconocimiento. Para traer falta de ¿qué? De luz. Es una atmósfera que él usa poderosa ¿contra quién? Que hace bajar entonces el desconocimiento. Si nosotros vemos desde atrás, dice, el pueblo perecía por falta de conocimiento. Los hombres que no pueden verlo al Señor Jesucristo lo hacen por falta de conocimiento, de entendimiento, porque no pueden ver la luz. Entonces, Satanás ocupa los gobernadores ¿de qué? De las tinieblas para traer falta de luz, de entendimiento. Entonces, cuando él dice, bueno, dejen toda obra de las tinieblas y vístanse de las armas de la luz, es como decir, cambien inmediatamente. Lo que estaba diciendo es, dejen todo desconocimiento y tomen ahora todas las armas de la luz. ¿Por qué? Porque hay cosas dentro del mundo espiritual que el Señor nos entrega que nosotros desconocemos. ¿Sabe que la identidad del poder de Dios es desconocida para la iglesia? La iglesia muchas veces sabe más del poder del Satanás que del poder de Dios. Quiere decir que si uno le pregunta cómo hace las cosas el diablo a la iglesia sabe de pin a pan cómo opera el enemigo. Usted va a los medios ahora que usa la gente, Facebook, todo, y salen los ex tanto hablando cómo hacen esto, cómo hacen allá, cómo entran a nuestra atmósfera, cómo hacen aquí, cómo matan, cómo el diablo hace acá, cómo hacen allá, cómo esto otro, cómo aquí.
Miran y saben cómo el diablo era, cómo estuvo, cómo esto, qué puede destruirte, dónde te puede parar, qué pudo hacer contigo, dónde pudo robarte el fruto. Bueno, todo eso le puedo asegurar que usted encontrará información así, de qué es lo que hace el diablo. Pero le puedo asegurar que si usted pregunta dentro de la iglesia cuáles son las armas secretas que Dios ha dado, hay un total desconocimiento. Hay desconocimiento de lo que Él dio, de lo que entregó de su poder. Y uno dice, ¿por qué hay ese desconocimiento? Porque si tuviéramos el conocimiento del poder que Él nos ha dado, de las armas y de la magnitud de su gloria, veríamos otro resultado a la hora del movimiento de la iglesia, a la hora de la operación enfrente de la maldad, a la hora de determinar y hacer algo, de abrir, de cancelar las obras del diablo, porque solamente hay un pleno conocimiento de toda la maldad y el equipamiento que porta el enemigo, pero sí hay desconocimiento de las armas que Él un día ha dado y cómo yo las otorgo, cómo Él me las otorga, cómo yo las tengo. Sabe que si usted entra en muchos lugares se le dice cómo usted puede hacer hasta un pacto con el enemigo y poder tener fama y todo, y muestra cómo los famosos pueden tener dinero y cosas solamente haciendo un clic, como si entrara en un juego. Pero hay un total desconocimiento de las armas que Él te ha dado, de las armas de la luz. ¿Amén? Entonces esta noche vamos a hacer una revancha. Esta noche vamos a ganar en el aspecto espiritual. Me sale lindo. Esta noche, Dios lo quiere a usted, ¿qué? No, dije así porque como jugamos esta noche Argentina, entonces toda casualidad que queremos sacar las armas es algo. Déjeme decirle que esta es una noche donde Él te quiere equipar, donde Él quiere equiparte de su poder, donde Él te quiere dar las armas, que seas portador de las armas, que seas portador de cosas. Las armas de Él no son carnales, dijo el apóstol Pablo. Mis armas no son carnales, no son carnales. Y cuando el apóstol Pablo hablaba de que sus armas no eran carnales, Él no era un hombre común como usted ni como yo. No era un hombre común, era un hombre, Él erudito. Quiere decir que si Él quisiera haberlos dejado callados o haber impactado a alguien con las armas que Él tenía naturales, las poseía, ya que era un hombre altamente ubicado en posición, entendido. Quiere decir que Él tenía armas. Es como si te hablara ahora alguien, no tengo armas carnales, un erudito que te deja pero asombrado con su conocimiento, su posición y su autoridad. Él tenía autoridad para matar a gente. Dijo, mis armas no son. Entonces quiere decir que Él hablaba que sus armas no eran carnales y estaba hablando de todo de lo que Él era. Dijo, todo lo que yo tengo lo doy por basura. Porque Él había descubierto otras. Dijo, no son carnales, son poderosas en Dios. Son poderosas. Hay un poder sobrenatural en la que Él te ha dado dentro de tu espíritu, en la atmósfera que se genera cuando yo soy un hombre y una mujer de pacto. Amén. ¿Estás preparado esta noche entonces para que Él te invista de poder? Miren,
En Lucas 11:22, vamos a leer aquí. Mire lo que dice. Vamos al 21. Cuando un hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz ha estado todo lo que... Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las que él confiaba y reparte el botín. El que es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, sino que ¿qué? Amén. Lo voy a leer acá, que tengo en los dos un pedazo menos. Pero cuando viene otro, vayamos ahí, dice, pero cuando viene otro, vayamos al 21, ¿no? Donde estábamos leyendo. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, lo voy a leer yo acá porque si no, ahí no sé qué me falta. Lucas 11:22. ¿Está entendiendo usted esta noche? Lucas 11:22, mire lo que dice. Ahora sí. Dice, cuando viene, mire, Lucas 11 en el 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que él confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no es conmigo, no recoge, sino que desparrama. Nos está diciendo aquí su palabra que si nosotros no estamos bien armados, somos gente que desparrama. Y que no recogemos. No dice, wow, pero ¿cómo puede ser eso? No, porque nos está diciendo cuál es la manera de nosotros estar juntando y nosotros estar juntando con Él. Y dice, pero ¿cómo? ¿Qué nos está diciendo acá el Señor Jesús? No, nos está hablando a nosotros. Nos dice que, mira, dice, para que todo esté en paz y guardado y asegurado, quiere decir que como un, ¿qué? Príncipe. ¿Quiénes son los príncipes? ¿Somos hijos de Él? Para que esté guardado todo lo que posee, dice que tiene que estar armado hasta los dientes. Pero dice que vendrá uno más fuerte que Él y lo vencerá porque lo vencerá por un motivo. Porque éste confía en las armas que tiene. Quiere decir que confiar en las armas que tiene es que estoy de alguna manera en medio de la guerra creyendo que con lo que se me dio, con eso estoy. Hablo en lengua, wow, estoy armado. Oro, wow, tengo conocimiento, me he leído las 3 Biblias, ya estoy. Estoy congregándome, ya estoy armado, estoy en el discipulado, vengo a la oración, Dijo que si yo confío en esas armas, a este príncipe dijeron que no lo derrotaron por otra cosa que no fuera porque confió en ¿qué? En las armas que tenía. Ignoraba que había uno más fuerte. Dice que lo despoja y le quita todo lo que tiene.
y reparte su botín. Déjeme decirle algo. Cuando nosotros estamos en Dios, somos más poderosos que el diablo. Y aún Él nos ha hecho por encima de los ángeles en el precio. Quiere decir que valemos más. Pero si estamos en un desconocimiento, somos más vulnerables contra una potestad, contra un ángel caído que no es de ahora, sino que es muy viejo y conoce muchas más cosas que nosotros y nos conoce y nos ha visto en todas nuestras debilidades y sabe de qué pie nosotros cojeamos. Entonces, el diablo, que es padre de mentira, sabe muchas veces con qué armas él atacar, ya que él tiene muchas atmósferas donde él se mueve y en la que él se mueve aquí en este mundo, que con esa ha atacado a muchos con Dios y sin Dios, es en el desconocimiento. Es el arma más poderosa del diablo. El arma más poderosa del diablo es dejar a la gente en alguna falta de luz. Quiere decir, sin conocer lo que Dios le ha dado, sin conocer el arma que porta, sin conocer el poder que tiene adentro, sin conocer lo que Dios le entrega en una atmósfera de pacto, sin conocer lo que Dios le da en un tiempo clave, sin conocer lo que Dios le da en una atmósfera cuando le entrega libertad, cuando Dios le da sanidad. Si la gente lo desconoce, para el diablo está trabajando en armas inferiores. Y si está en armas inferiores, entonces el diablo viene y despoja y saca y saca el botín. Y uno dice que era sacarle el botín y sacar sus despojos. Usted sabe de que cuando usted mira todas las guerras de los hombres y uno que le sacaron todo el botín, prácticamente querían hacer botín con él, fue el rey David, ¿no se acuerda? Dice que fueron los enemigos y le arrasaron con todo. ¿Y sabe lo que le llevaron? Le llevaron la familia. Y le llevaron todas las cosas que ellos tenían. ¿Qué causó eso en el rey? ¿Podía pelear? Tuvo que ir a la presencia. ¿Qué causó eso en los guerreros? En los que eran poderosos, los que eran, imagínense que eran guerreros asesinos. ¿Qué causó en ellos? Dice que ¿qué hacían? Cuando dijeron no va a venir más la gordita. Dice que lloraban como una Magdalena. Dijeron, llévate todo, pero ahora que no está, que nadie me vea. Lloraba como, ¿por qué? Porque el enemigo cuando reparte botín te toca las partes más que donde sabe que te va, te roba fruto, te roba tiempo, te divide en pensamiento, entonces ahí donde te toca. Imagínense ellos que si les hubiera llevado solamente el dinero, no les hubiera hecho tanto daño, pero le llevaron las mujeres y los hijos. Entonces por eso los hombres que tenían que levantarse a pelear no tenían fuerza y entraron en tal debilidad y amargura que lloraban y no podían salir a recuperar otra vez. ¿Por qué fue eso? Porque el enemigo fue más fuerte que ellos. ¿En qué? ¿En plena guerra? No. Los debilitó a los guerreros. Déjeme decirle que el diablo sabe cuando tú desconoces la posición que tú tienes
la autoridad. Cuando tú desconoces lo que portas en tus manos, cuando tú desconoces lo que portas en tu adoración, lo que portas en tu boca, lo que portas en tu palabra, lo que portas cuando abres la boca. Cuando tú los desconoces, el diablo lo sabe. Porque dice, hay una densa ¿qué? Hay oscuridad acá. Entonces, si hay oscuridad, de alguna manera tengo yo mejores armas. ¿Sí? Mire lo que dice en Salmo 56, 13. Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios. A ver, hagamos para arriba. No, para abajo quiero decir. Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Imagínense lo que decía aquí el rey. Decía, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de ¿qué? De caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Qué estaba hablando en la luz de los que viven? Dijo, wow, me libraste de la muerte y de mis pies no tropiece. Y voy a andar delante de ti, pero para andar delante de ti tengo que andar con los que andan en la luz de lo que viven. Quiere decir que los que andan delante de Él andan ¿en qué? En luz. Miren lo que dice acá en Juan capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que estéis en luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que estáis en la luz o en luz, creed en qué, para que seas hijos de la luz. Parece esto un trabalengua. Vamos a leerlo nuevamente, mire. A ver si lo leo acá porque ahí no... Como está medio corto, algo se ha movido acá la pantalla, ¿no? Juan, ¿no? Juan 12, Juan 12:35. Dice así, entonces Jesús les dijo, aún un poco, ¿esta qué? Está la luz entre nosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe dónde va. En tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Le estaba hablando de cuál luz. Dijo que en el Juan número 1 que la luz era el verbo, la palabra, él mismo, el Señor Jesucristo. Ahora, esa luz dijo que estaba. Quiere decir, dijo, mira, hay continuamente un conocimiento soltado. Pero déjame decirte algo. Porque el que hay una también, aparte de una luz, ¿hay qué? Un conocimiento dice que sorprende. ¿Qué quiere decir que sorprende un conocimiento? ¿Qué sorprende? Para que no lo sorprenda la tiniebla, el desconocimiento. Para que no os sorprendan
¿Qué no lo sorprenda las tinieblas? Yo que uno dice, bueno, a ver, vete por ahí en el camino y ponte la chaqueta para que no te o llévate el paraguas para que no te sorprenda el agua. ¿Qué estaba diciendo? Que de alguna manera la tiniebla es como que viene constantemente. Uno dice, no, ya ando, yo soy hijo de la luz, brillo en medio de la oscuridad, soy una lámpara encendida, ¿y qué? ¿Y ya está? No. Por eso el apóstol Pablo decía, mire, ustedes no se conformen a este siglo, quiere decir a un tiempo, a una corriente, sino que continuamente se están renovando. Entonces, mientras tengan luz, dice, anden en esta luz para que no sean sorprendidos por las tinieblas. Quiere decir que continuamente el diablo va a traer sobre nosotros un desconocimiento. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué? Porque conforme nosotros, al tiempo que vivimos, a las situaciones, conforme a la atmósfera, aún a los países, ¿sabe de qué? Cuando uno va a otro territorio, quiere decir que cuando uno va a otra nación, usted sabe que uno llega y siente la atmósfera, y no es algo que es algo natural, es algo que se siente en donde. ¿Siente qué? Una atmósfera que uno tiene que tomar y para poder plasmar y soltar lo que Dios ha dicho. Pero siente la atmósfera. Según lo que se mueva en ese lugar, en tanto desconocimiento, en tanto temor, en tanto delincuencia, en tanto maldad, frialdad, en tanto aún necesidad, en tanto afecto, todo eso lo que lo percibe. Por eso dice que así como nosotros nos movemos y percibimos estas cosas, dice que el desconocimiento sorprende la tiniebla. ¿Por qué es esto? Porque nosotros continuamente somos llevados a desafíos de Dios. Quiere decir de que este día para mí trae un desafío. Cuando yo solamente tengo que tomar a lo mejor una decisión para este día, ya es para mí cuando tengo que ir a un lugar, a una tierra, para mí es cuando tengo que tomar una decisión sobre mi casa es porque Dios continuamente me viene ¿qué? Hablando e instruyendo de cómo tengo que hacer. Por eso es que usamos la misma Biblia y la misma palabra, la usaremos ayer, la usamos hoy y la usaremos, porque la palabra es viva y continuamente nos está generando para este tiempo y para este presente y para un futuro lo que Él va a hacer y lo que Él dice y lo que Él ha dicho. Pero esa palabra continuamente nos está ¿qué? Dando más luz, 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 luz. Entonces quiere decir que cuando yo me encuentro en una atmósfera de conflicto, de problema, Él me da a mí un ¿qué? Un nivel de luz para ese tiempo y para ese problema. ¿Sabe por qué muchas veces no se pueden conquistar lugares, gente, personas? Porque se va con las mismas cosas que se hicieron antes, hace años. Quiere decir que hace años yo lo hice de esta manera y ahí me afianzo. Pero no, estoy en otro. Por eso es que lo que me funcionó a mí el año pasado, este año, no. Este año Dios me da una palabra para este presente, para mí hoy.
me da una palabra nueva. Me dice cómo lo tengo que hacer. Me dice qué tengo que librar, cómo tengo que hablar, cómo tengo que entregar, dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Me lo dice para mí hoy. No es lo mismo que me habló el año pasado ni el anteaño pasado, sino para este tiempo que estoy hoy, me habla hoy. Y dice que la densa, la tiniebla, el desconocimiento me sorprende, por eso tengo que andar en luz. Muchas veces las cosas no son causadas porque me quedo con las armas antiguas. ¿Y cómo? ¿Recibiste las lenguas? Uno dirán, sí, las recibí. No es suficiente. Tienes que ir renovando. ¿Recibiste un llamado sobre tu vida? Bueno, entonces avanza sobre lo que se te dio. Se te dio, entiendes que tienes un don sobre tu vida, una capacidad para orar, una capacidad para hablarle a alguien. No te quedes con lo que, porque de alguna manera te va a agarrar el desconocimiento de la atmósfera que tú estás viviendo hoy. Entonces tienes que innovar y uno dice, bueno, ¿cómo innovo? No, viene la luz, para eso viene. ¿Y cómo se genera esa luz y me dan esas armas? No, porque se preparan las atmósferas. Quiere decir que ese tiempo que yo vengo a la iglesia, ese tiempo que estoy en medio de su palabra, el Padre me está otorgando cosas. Aún cuando usted sabe que hay gente que usted la puede haber visto hace un año atrás y le puede haber hablado la palabra y quizás no le dieron ni importancia. Pero usted dice, bueno, Padre, dame otra oportunidad. Porque no tengo la misma capacidad para hablarle ahora, tengo otra forma, sé que voy a hacerlo de otra manera. Pero si usted se ve hoy día con un familiar, dentro de 3 años, dentro de 5 años, y está con las mismas formas, callado, no le puede hablar, está en las mismas circunstancias o en las mismas discusiones, de alguna manera sus armas se quedaron obsoletas. La ciencia cada día busca un punto negro, la hormiga atómica la busca ahí abajo, para de alguna manera desvirtuar verdades de Dios o avanzar en cosas. Quiere decir que cada vez va, uno ve y evoluciona y hablan más y miran y bueno, y miran la planeta y dicen, oh, tenemos 9 planetas. No, ya, pero ¿qué? Te andan mirando allá, dicen, no, allá está la casa de Dios ahora porque con el último telescopio que han sacado ven hasta allá la silla de Dios. Quiere decir que ellos continuamente están avanzando. Eso, de alguna manera, cada vez los está alejando más de una verdad de Dios. Y usted sabe que cuando uno se va a presentar delante de un hombre con un poco de conocimiento, queda en vergüenza. Queda en vergüenza porque pareciera como si fuéramos solamente una religión más con algún tipo de necesidad, congregados aquí en la iglesia como si fuéramos, nos ven acá como neófitos y otras palabras más que no las puedo repetir porque hay público menor. Nos miran a qué, a menos. ¿Y ahora por qué es eso? Porque no nos innovamos. Quiere decir que nos tenemos que innovar en el conocimiento, pero no solamente Dios nos da conocimiento, sino que también nos da poder. Nos da poder en sus armas. Quiere decir que usted como hijo de Dios recibe una capacidad de poder cuando usted abre la boca. Si usted está con un tipo de reconocimiento, usted tiene un poder de Dios. Un poder donde el infierno huye, retrocede, y aún lo que no se pueda hacer con palabras se hará con el Espíritu y el poder de Dios.
con las armas que Él nos da cuando nosotros nos vestimos, y son las armas de poder. ¿Cuáles armas? La que saca de toda aquella falta de luz y falta de entendimiento, falta de conocimiento. ¿Sabe que hay gente que no nos va a hacer caso cuando uno le quiera decir de Dios? La gente que estudia, no nos mira como... Pero si tú le hablas con poder de Dios, el poder de Dios, no hay discusión atrás de eso. Quiere decir que si tú a alguien le hablas y le hablas dentro de su interior y ejerce en ti lo que es el discernimiento, y dentro del discernimiento le dices una palabra de ciencia soltada con poder, te puedo asegurar que ahí se va a ver quién es quién. ¿Quién es Dios? Imagínense que el mismo Elías, cuando él se encontró con todos los profetas de Baal, usted sabe que por qué el pueblo disentaba en dos pensamientos. Y sabe que Elías tenía unos poquitos nomás, con él lo hubieran linchado a Elías. ¿Sabe qué tuvo que hacer Elías? Usted sabe que las enseñanzas no le importaban. Las promesas tampoco, ya que todo lo que tenían preparado de Baal y todos los otros que tenían de Acera, tenían un mismo ritmo. Habían hecho también enseñanza, habían hecho escuela, también tenían manifestaciones de poder, por eso hacían rituales. Entonces, el pueblo, está claro, estaba dividido porque de alguna manera no distinguía quién era quién. Todos decían, bueno, pero si acá también tenemos un sacerdote, alguien que nos está enseñando, alguien que nos está... Entonces, ¿qué es lo que fue que mostró quién era Dios ahí? ¿La estructura que tenían montada? No. ¿Qué demostró que era Dios? El fuego del cielo. Dijo, si Jehová, mire, ¿cómo será que estaba todo el pueblo? Dijo, si Jehová es Dios y si Baal es Dios, van a entender que ellos dudaban quién era Dios. ¿Y por qué dudaban quién era Dios? Porque todo había un gran paralelismo. Quiere decir que los veían a todos iguales. ¿Y sabe cuánta gente ve solamente religión en medio de su iglesia? Nada más. Pero hay falta de poder por el desconocimiento de lo que Él puede hacer. La mano de Dios sigue operativa. Quiere decir que su inmenso poder está latente. Lo que Él te dio un día está ahí. La atmósfera de guerrero está ahí. La armadura de Dios está ahí. Las armas son defensivas, sí, pero las armas ofensivas, la que destruye el diablo, la que destruye los planes macabros, la que destruye la atmósfera satánica, la que destruye los yugos de esclavitud, la que rompe toda barrera de desconocimiento, la que rompe, la que hace retroceder la luz, la oscuridad a través de la luz de la verdad, está latente, está ahí. Mire, si usted continúa viendo ahí, dice, había una gran incredulidad. Dijo, mientras estés acá, en luz, la incredulidad. Usted sabe que el desconocimiento trae incredulidad. ¿Sabe por qué muchas veces dentro de la iglesia no se actúa en poder de Dios? Porque de alguna manera hay incredulidad. Y uno dice, bueno, ¿qué es incredulidad? No, incredulidad, porque si yo no tomo lo que Dios me ha dado para mí, de alguna manera no creo. No es que no crea en el Señor Jesús, no es que no crea en Dios, sino que no desarrollo su ¿qué? Su poder, el poder sobrenatural del Altísimo, el que da órdenes, el que hace huir al enemigo, el que cambia ciudades, el que restaura, el que sana, el que trae libertad,
el que muestra los profundos de los hombres, el que discierne los pensamientos, el que discierne las intenciones, el que derriba todo plan, el que destruye los planes ocultos, el que va por los perdidos, el que trae sanidad, el que trae restauración, el que liberta, el que trae libertad en el alma, el que da libertad en la mente. Ese está ahí y equipa. Entonces, esta madre, la Sirofenicia, pudo tomar en la atmósfera una cosa y fue libertad de demonio. No dice apóstol, no hablemos de demonios. Sí, de demonios. Yo que uno dice, conocemos todo el diablo. Bueno, los demonios huyen. En medio de su poder huyen. Salen pitando. Entonces quiere decir que Dios está. Ahora, pero si tú no te equipas, dice que no eres el que cuida el palacio. Y de alguna manera desparramas. Amén. Hay una gran necesidad en medio de su pueblo. ¿Sabe la falta de luz que hay en la gente? ¿Sabe la gente que está en libertad? La otra noche me fui a caminar a las 12 de la noche. Usted sabe que más allá de lo que se mueva, que cuando llega el verano acá, es como la canción de Luis Miguel, cuando calienta el sol aquí en la playa. Más allá de eso, hay un montón de gente en necesidad que está en busca de una palabra que liberte. Pero no busca religión, quiere decir de que nosotros, quiere decir que con la arma que hemos conocido hasta ahora, quiere decir de que con aquello de que el Señor salva, de que el Señor sana, de que el Señor puede dar un novio, de que el Señor puede ayudarte a encontrar un trabajo, de que el Señor a lo mejor cambió, quiere decir que antes la iglesia se movía solamente en una fuerte base testimonial, decir, mira, a esta le fue bien, entonces, o a mí me fue bien en esto, y bueno, y eso era un fuerte. Pero a correr de los tiempos, el Padre nos trae y nos embiste de poder para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Y déjeme decirle que la maldad ha crecido y con ello también la necesidad. Pero sin embargo la iglesia está en una decadencia. Está en una gran decadencia con falta de poder, con falta de actitud. En vez de avanzar los milagros, en vez de avanzar las conversiones, en vez de avanzar a lo mejor las sanidades, en vez de que cada vez se haga más notable, ha retrocedido. Cada vez vemos menos gente libre, menos gente sanada, menos gente vuelta a Dios solamente porque alguien le puso la mano, menos gente entendiendo los cambios de mente, los instantáneos, aquello de que hoy día yo entiendo y no soy el mismo. Quiero decir que eso pasaba hace años. Cuando uno se convertía, yo cuando me convertí hoy y no fui nunca más la misma en delitos y en pecados. Quiere decir que dejé todo atrás en una noche. En una sola noche dije, nunca más. Y no volví nunca más atrás. Quiere decir que fui mudada en horas. En un solo día dije, nunca más. Y fui, pero así como yo, mucha gente. Ahora, ¿por qué era eso? Porque alguien me había puesto una palabra
de poder dentro de mi espíritu y de mi mente. Entonces, al ponerme una palabra dentro de mi espíritu y dentro de mi mente de poder, derribó todo barrera de incredulidad y de ceguera. Entonces, no importa la condición que yo había vivido, lo que no había entendido y lo que tenía que dejar, porque solamente fue una sola vez decir, nunca más soy la misma, no puedo, porque tengo ¿qué? Luz. Ahora, ¿por qué no pasa eso así ahora? ¿Por qué? Si el Dios es el mismo. Porque comenzamos a quedarnos nada más con las armas que poseemos y no tomamos las armas que Él nos da ahora, las armas que Él nos ha innovado. Quiere decir que, imagínense que dentro del mundo natural, usted imagínese que cuando Pablo habló del guerrero, dijo vestidos con toda la armadura y habló de espada, de yelmo, de todo. Si uno lo lleva a este tiempo, diría, mire, pónganse, diría yelmo, ¿no existe? ¿Quién pelea así? Diría, pónganse en chaleco, cárguense en ametralladora, rayo láser, infrarrojo. Quiere decir que nos daría otro tipo de armadura conforme al... Si no, imagínense, nos iría como uno de la era de piedra, de hierro. No. ¿Con qué iría? Con la arma de la actualidad. Ahora, en Dios es exactamente lo mismo. ¿Cómo vas a librar las batallas? Tienes que cambiar tu actitud frente a los desafíos de Dios. Ponte de pie en esta noche, avanzado la noche. Mañana voy a seguir hablando de la mesa y toda la investidura. Me ha faltado hablar todavía de ser vestidos. Pero esta noche al menos vamos a ser equipados, armados, hasta los dientes, para ser totalmente vencedores y ganadores.